que ya la doctrina lo ha incluso desarrollado respecto a la correcta disposición de los residuos, que va desde la prevención, la reducción, la reutilización, el reciclaje, el aprovechamiento, la valoración de residuos, dejando como último eslabón de la pirámide el verteder, los rellenos sanitarios. Básicamente tiene también el reto de desarrollar una serie de capacidades para que ese régimen jurídico sea efectivamente integral. Y esas capacidades van desde la implementación y la regulación de los sistemas de recolección, de transporte y barrido, los sitios de disposición final, las estaciones de transferencia, los centros de acopio y las plantas de valorización, que hoy día en nuestro país real y efectivamente no han sido desarrolladas de una forma, vamos a decir, integral y que aporte sobre todo seguridad jurídica para los inversionistas. Como todos sabemos, una gestión integral de residuos, pues evidentemente nos ayudará a combatir las consecuencias que como país, como nuestra condición insular, vemos y sufrimos con los temas de salud, con el dengue, con la chikungunya, todos esos temas de enfermedades, conjuntivitis, que muchas veces son derivados de la mala gestión de los residuos. Y eventualmente esto toca de una manera transversal todo el tema relacionado con la disminución en la generación de gases de efecto invernadero. Y vamos a explicar un poquito más en detalle de dónde nace esa conexión. Esta ley es de aplicación nacional, aplica a todos los que de una u otra manera generan residuos, exceptuando los residuos radioactivos. Es importante aquí destacar que esta ley en su regulación incluye las actividades de importación, quedando así derogada una ley que data del 1984, y teniendo esta ley integral de residuos un capítulo específico relacionado con las actividades de importación de residuos o de materiales que puedan ser utilizados como materia prima para un proceso productivo. Entiéndase, por ejemplo, llantas trituradas, que pudieran desarrollarse pruebas pilotos para garantizar o confirmar la viabilidad de desarrollar en este país algún tipo de técnica o metodología que ayude a la disposición de manera adecuada de las llantas que hoy en día entendemos y sabemos y vemos que están dispuestas de una manera sumamente inadecuada en nuestro país. ¿Sigamos? Dentro de los principios que recoge esta ley, yo quisiera de una manera rápida hacer énfasis en algunos. El principio de gestión integral está presente en esta ley porque básicamente recoge una serie de normas que van desde el carácter social hasta de carácter financiero, económico, ambiental, que se entrelazan entre sí para poder desarrollar un sistema de gestión integral, precisamente para el cumplimiento del objetivo de esta ley. La responsabilidad compartida, definitivamente cada uno de los actores que tiene incidencia en la generación de un residuo, incluyendo el consumo, tiene una responsabilidad de cara a esta ley con la disposición de ese residuo. La responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Aquí no me voy a extender mucho porque mi compañera Marieli va a hacer una explicación detallada de cómo quedó regulado este principio en la ley. Lo único que sí quiero decirles es que de la doctrina comparada y de las legislaciones que hemos estado estudiando en todos estos años, un común denominador ha sido la existencia de la responsabilidad extendida del productor como una vía para solucionar el problema de los residuos. Lo que su presencia en esta ley
y su eventual aplicación de una manera efectiva va a ser un componente sumamente importante para alcanzar los objetivos que pretendemos. La reducción o minimización de la generación, el acceso a la información, los ciudadanos deben saber, tener conocimiento a través de las oficinas de libre acceso a la información, todo lo que tiene que ver con los volúmenes, los residuos, la cantidad de residuos que generan, toda la información debe estar disponible para que la población pueda accesar a ella. La participación ciudadana también es un componente, un principio sumamente fundamental. Y aquí quiero hacer dos observaciones. El problema de la meta de la generación de los residuos no es un asunto solamente ni del Estado, no es un asunto solo del Estado. También el ciudadano tiene un componente de responsabilidad donde le va a tocar cumplir. Pero igual forma, dentro de los objetivos que establece la ley, hay planes muy específicos desarrollados con la abogacía, con los planes de comunicación para la educación y la participación social, y con los planes para la inclusión social y el reciclaje inclusivo. Y esto definitivamente debe contar con la participación ciudadana. El fortalecimiento institucional es uno de los mayores retos que quizás enfrenta esta ley, sobre todo a nivel de los ayuntamientos. Aquí hago un juicio de valor personal. Es importante fortalecer las capacidades de nuestros ayuntamientos para que puedan cumplir con las atribuciones conferidas por esta ley. Sobre todo aquellos ayuntamientos que son más pequeños, que tienen menor capacidad de todo tipo para poder gestionar estos temas. Eso va a ser todo un reto, el desarrollo de esas capacidades. La cultura ambiental va muy orientado también a la abogacía y sostenibilidad financiera. El proyecto, como vamos a ver más hacia adelante, pues trae una serie de disposiciones encaminadas a la sostenibilidad financiera en la aplicación de esta ley, porque se va a tener que invertir muchos recursos de todos los sectores para poder coadyuvar a la solución y a la aplicación de esta situación. La promoción de los mercados verdes como una tendencia internacional, la formalización de las actividades de manejo de residuos. Con esto básicamente se busca elevar un poco más el nivel de los gestores de residuos, también desarrollar capacidades que sean formalmente acreditados, que reciban la capacitación adecuada y sobre todo que sean regulados por el Ministerio de Medio Ambiente para evitar la informalidad. Y bueno, la universalización del derecho al medio ambiente sano, es cierto, los buzos, exactamente como nos dice una de las personas del público. Pasamos a la otra, por favor. Desde mi concepto, la jerarquía de la gestión de los residuos es uno de los principios más importantes que establece esta ley. Y como yo les decía, ya la doctrina ha escrito mucho con relación a esta jerarquía. Y es básicamente darle un orden lógico de disposición desde el punto de vista ambiental a los residuos, a la disposición de los residuos. Y esto va desde la prevención como paso número 1, empezar a cambiar patrones de comportamiento, pasando por la reutilización, el reciclaje, la valoración de los residuos, que esto incluye desde las plantas para la generación de energía a través de residuos, el coprocesamiento en hornos cementeros, que es la aproximación que de manera personal a través de CEMEX nosotros hemos tenido en esta ley, como otros métodos ambientalmente aceptados que contribuyan a la valoración de los residuos en un segundo ciclo. Para los que no conocen el coprocesamiento, voy a hacer una pequeñísima explicación, que es un método de valoración mediante el cual los hornos cementeros pueden utilizar residuos en sustitución del combustible convencional para que esos residuos puedan ser utilizados como combustible alterno.
Y es allí donde decía que esto ayuda a la disminución de los gases de efecto invernadero y del CO2, porque definitivamente al traspasar la matriz de uso de un combustible convencional a combustible derivado de residuos, pues sencillamente tiene un impacto ambiental sumamente positivo. Esto no es una teoría, ha sido probado en países de Europa, donde los hornos cementeros han llegado a un porcentaje de sustitución de combustible entre un 50 a un 90%. Y como último eslabón de la pirámide, pues tenemos la eliminación del residuo a través del relleno sanitario. ¿Qué quiere decir con esto? Que el relleno sanitario básicamente debería llegar al relleno sanitario lo último que no pueda ser ni reutilizado, ni reciclado, ni valorizado. Y finalmente tenemos los principios de libre competencia y trazabilidad. La trazabilidad, pues básicamente implica la elaboración de diagnósticos como políticas de la gestión integral de residuos, por una forma de saber los volúmenes de residuos que generamos por jurisdicción, los municipios, entender un poco los patrones de consumo de los ciudadanos, como una forma de identificar cuáles son los planes que deberían de desarrollarse. Veo aquí una pregunta relacionada con la libre competencia y realmente va orientado en el sentido de que el proyecto ha sido lo suficientemente inclusivo para darle oportunidad en esta jerarquía a la participación de modelos de negocio, de tecnologías, de plantas, de empresas que realmente puedan aportar algún tipo de solución sostenible y medioambientalmente amigable, y no cerrar el mercado a un solo tipo de valoración energética, o a un solo tipo de disposición final, o a un solo tipo de reciclaje o de economía circular. O sea que el proyecto, la ley ha sido lo suficientemente inclusiva en ese sentido. Bien, aquí hablamos un poco de la clasificación de los residuos. La ley trae una clasificación en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos realmente son aquellos que son generados en viviendas y establecimientos o en la vía pública, que pueden ser orgánicos, valorizables o no valorizables, dependiendo de la tecnología o de la condición que presenten. Los residuos de manejo especial, aquí entran aquellos residuos que caen dentro del principio de la responsabilidad extendida del productor y tienen un manejo reglado, que tiene que ser reglado por el Ministerio de Medio Ambiente, y esto un poquito, vamos a entrar un poco más en detalle cuando hablemos de la responsabilidad extendida del productor. Y los residuos peligrosos, que son aquellos que por sus características lo hacen entrar dentro del código CRETIP, una nomenclatura internacionalmente ya conocida, que según sus siglas son aquellos residuos que poseen características de corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflable y biológico. Como todos sabemos, el país tiene la facultad de reglamentar los residuos peligrosos siempre y cuando, o respetando las disposiciones del Convenio de Basilea. Pasamos a la próxima y vemos que también la ley ha hecho una clasificación la clasificación de los residuos por tipo de generador. Y aquí hablamos básicamente de tres clasificaciones: el microgenerador, el pequeño generador y el gran generador. Esta clasificación ha sido estructurada sobre la base de la cantidad de residuos producidos por cada uno. Y la escala es de 0 hasta 400 kilogramos anuales de residuos, cae dentro de la categoría de microgenerador. El pequeño generador de 400 kilogramos de residuos a 10 toneladas anuales. Y el gran generador igual o mayor a 10 toneladas de residuos anuales.
Estas clasificaciones definitivamente deberán, en base a la disposición de los residuos que generen por tipo de generador, pues van a ser regladas a través del Ministerio de Medio Ambiente. Continuamos. La ley trae básicamente otorga la facultad al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para regular atribuciones y responsabilidades, todas las atribuciones y responsabilidades de aplicación de la ley. La ley le confiere 25 atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente, entre ellas destaco toda la elaboración de los residuos, la elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la expedición de la permisología para la gestión de residuos, la elaboración del Diagnóstico Nacional de Residuos Sólidos. Como vemos aquí hay muchísimo trabajo a cargo del Ministerio de Medio Ambiente para poder, vamos a decir, iniciar con los primeros instrumentos de política de gestión, que es la elaboración y el levantamiento de toda esta información. Importante aquí destacar que la ley crea una Dirección General para la Gestión Integral de Residuos, que está adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y que de igual manera trae atribuciones y funciones en específico de esa dirección a cargo de la aplicación de esta ley. Evidentemente los ayuntamientos también tienen responsabilidades relacionadas con la aplicación de la ley. La ley les otorga 17 atribuciones que le han sido conferidas, y entre ellos, bueno, proveer los servicios de cuneteo y barrido, cobrar los arbitrios, promover las alianzas público-privadas relacionadas con la gestión de residuos. Y evidentemente hay responsabilidad y obligaciones para los generadores y los prestadores también del servicio relacionado con la gestión de residuos, que han sido debidamente descritas por la ley. La ley trae instrumentos de política para poder garantizar su aplicación. Estos instrumentos de política son variados, van desde el punto de vista, vamos a decir, financiero, económico, de levantamiento de información, hasta sociales. Aquí rápidamente menciono los inventarios y diagnóstico de los residuos, el Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, los planes municipales, el subsistema de información ambiental de los residuos, los instrumentos económicos, que ahí nos vamos a detener un poco para explicarlos en detalle, los planes de comunicación para la educación y la participación social, el plan para la inclusión social o reciclaje inclusivo, que les mencionaba hace un momento, y los programas de responsabilidad extendida del productor, que también nos vamos a detener un momento para poder explicarlo un poco más en detalle. Continuamos, por favor. Bien, dentro de los instrumentos económicos que forman parte de la política de gestión integral de residuos, tenemos 4 instrumentos económicos que son básicamente la base de financiamiento para la aplicación de la ley. Estos son los regímenes de incentivo. La ley trae un régimen de incentivo especial, una contribución especial para los gestores para la gestión integral de los residuos, que también vamos a explicar en qué consiste, el bono verde y el fideicomiso público-privado. Pasamos a la siguiente. El régimen de incentivo básicamente consiste en otorgar una serie de facilidades fiscales para aquellas empresas que desarrollen actividades tendentes a la mitigación y a la valorización de residuos, entre otras cosas. La vamos a ver un poco más en detalle porque son muchas. Pero aquí simplemente quisiera mencionarles en qué consiste ese régimen de incentivos. Exoneración por un periodo de 5 años del 100% del impuesto sobre la renta, excluyendo los dividendos.
exoneración del 100% del impuesto a los activos por un periodo de 5 años, y la exoneración del 100% de los aranceles e ITEVIS de las maquinarias y equipos necesarios para sus operaciones. Básicamente, como les decía aquí, este régimen de incentivo tiene una vigencia finita, van a estar vigentes a partir por 5 años. Aquí hay un reto de poder coordinar, que no haya tiempo muerto desde la aplicación del incentivo o desde el momento en que las empresas se encuentren en condiciones, tanto las empresas como el gobierno, para poder optar y otorgar estos incentivos. Porque todo esto, pues, bueno, va a conllevar un estudio y una reglamentación por parte del fideicomiso y de las entidades financieras que tengan que ver con la prestación de el otorgamiento de estos regímenes de incentivos. ¿Seguimos? Bueno, aquí un poco mostrarles cuáles son los proyectos que pueden ser beneficiados del régimen de incentivo que les acabo de mencionar. Los proyectos que reduzcan los gases de efecto invernadero, el ahorro de consumo de recursos naturales por la incorporación de sistemas, equipos, tecnologías u otros destinados al aprovechamiento de los residuos, las acciones y desarrollo de tecnología para la transformación de residuos en materia prima, la investigación científica y tecnológica de equipos para evitar, reducir y controlar la contaminación generada por los residuos, e incrementar la valorización y el aprovechamiento, respetando la jerarquía que hablábamos. Las empresas que se acojan al régimen de responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador también podrán beneficiarse de este régimen de incentivo. Estos son los llamados planes postconsumo, que ya han sido bastante desarrollados en otros países como Colombia y como México. Y los proyectos de coprocesamiento que utilicen los residuos como combustible alterno mediante procesos no contaminantes. Ya les explicamos un poco en qué consiste el coprocesamiento. O sea que básicamente este es el abanico que cubre las actividades que pueden ser beneficiadas por el régimen de incentivos que trae la ley. ¿Seguimos? Bueno, como otro pilar de los instrumentos económicos, pues tenemos la contribución especial para la gestión integral de residuos. Esto es básicamente un impuesto base que la ley ha establecido para poder financiar prácticamente su aplicación y su desarrollo. Esta contribución trae una gradualidad dependiendo de los ingresos de las empresas y como ven aquí, dependiendo de sus ingresos por ese rango, pues tendrán que pagar esta contribución siendo la máxima 260,000 pesos. Todas las empresas sin excepción. Esta contribución se va a liquidar ante la Dirección General de Impuestos Internos con la declaración jurada anual. La DGI tendrá luego que hacer la transferencia de esa contribución a la Tesorería Nacional y la Tesorería Nacional y el fideicomiso pues harán las coordinaciones para la disposición de estos recursos en los proyectos que el fideicomiso entienda son prioritarios para la puesta en marcha de la ley. Bien, finalmente, otro instrumento económico es la creación del fideicomiso público y privado para la gestión integral de residuos. Este fideicomiso, desde mi concepto, es una estructura sumamente importante porque la ley trae de manera clara cuáles son las responsabilidades a las cuales está llamado a cumplir, y es prácticamente el vehículo o el motor que, adicional a toda la regulación de política pública a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, pues podrán empezar a implementar
las actividades desde un punto de vista, vamos a decir, práctico, con la gestión de las tarifas, con la recolección de las tarifas de entrada en las estaciones de transferencias y vertederos, con la gestión de los montos recaudados provenientes de la contribución especial, como les decía, operar y gestionar el fondo destinado a la gestión integral de residuos sólidos a través de la operación de estaciones de transferencia, vertederos y rellenos sanitarios, así como operar el cierre técnico de los vertederos a cielo abierto, que es una disposición que trae la propia ley. Hay otras facultades también que podemos continuar, que están debidamente estipuladas en la ley, referente a los pagos a los operadores de las estaciones de transferencias, vertederos y rellenos sanitarios. Tiene el fideicomiso una labor de fiscalización, como bien sabemos que funciona, y bueno, realizar los aportes aprobados por el Consejo Nacional para la Gestión Integral de Residuos a las personas jurídicas o entidades que desarrollen todos los centros de acopio, las plantas, los rellenos sanitarios. Y para finalizar, respondiendo la pregunta de uno de nuestra audiencia, podemos pasar a la próximo slide. Este fideicomiso está compuesto por un consejo con representantes del sector público y el sector privado. Por el sector público tenemos un representante del Ministerio de Medio Ambiente, un representante de Hacienda, un representante o el secretario general de la Liga Municipal y un representante de los ayuntamientos nombrado por FEDOMO. Y por parte del sector privado tenemos un representante de Corret, un representante de la AIRD y un representante de la industria de gestión de residuos sólidos designado por el Poder Ejecutivo. Bueno, creo que hasta aquí ha sido nuestra ponencia tratando de recoger quizás los aspectos normativos y de regulación, de conceptualización más relevantes de la ley. Les voy a pasar la palabra a Marieli, que nos va a exponer más en detalle el régimen de responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador como un componente fundamental para la aplicación de esta ley. Les agradezco muchísimo la atención a todos. Estás muda, Ana Karen. Ana. No te escuchamos, Ana. Ahora sí. No. Bueno, Ana está hablando, pero no la escuchamos, entonces. No te escuchamos, Ana. No, es que ahora sí. Ahora sí, ok. Ahora sí. Okay. Decía que antes de pasar por el excelente resumen, análisis del objetivo, ámbito de aplicación y principales mandatos que recoge la ley. También importante tomar en cuenta, tal como lo informó Dania, que esta ley brinda el marco legal para el desarrollo de la industria del reciclaje, permitiendo con ello la transición de una economía lineal a una economía circular. Y bueno, desde el ámbito industrial resaltamos la relevancia de algunos de los principios mencionados por Dania, como la exoneración impositiva, el incentivo, la promoción de los mercados verdes, la creación del bono verde, la creación de los mercados de residuos, también la formalización de los buzos, también la sostenibilidad financiera, y aquí nos referimos tanto al fideicomiso como a la contribución especial. Y obviamente, no menos importante, la responsabilidad extendida del productor, comercializador y distribuidor. Bueno, con esto pasamos a la ponencia de Marieli. Adelante, Marieli. Bueno, gracias, Ana. Muy buenas tardes. La verdad es que tratando de resumir el contenido de esta ley, que uno recuerda lo extensa y abarcadora que es, y que uno quiere decirlo todo, pero realmente tuvimos que sacar algunas cosas. Es la verdad.
Dentro de esos instrumentos de política que mencionó Dania, hicimos como un zoom en dos instrumentos. Uno es los económicos, Dania les explicó, y también quisimos traer la responsabilidad extendida del productor, porque es un principio que entendemos de suma importancia, sobre todo para el sector privado. La responsabilidad extendida del productor dentro de la ley de residuos es un régimen especial para toda la gestión integral de los residuos sólidos que aplica a residuos o productos de manejo especial o denominados prioritarios en esta ley. Tiene la finalidad de garantizar que los productores, importadores y comercializadores se responsabilicen de la gestión de los residuos de los productos que ellos ponen en el mercado. Entonces, por primera vez, el productor está abarcando todo el ciclo de vida de su producto. Porque anteriormente solamente se quedaban hasta la parte de comercialización y ahora están viendo hasta su fin de vida. Entonces, ¿cómo vamos a implementar este principio tan importante? Hay que hacer un plan nacional de responsabilidad extendida al productor que lo va a elaborar, o lo debe elaborar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación, claro, de los sectores involucrados y la Liga Municipal y todas las dependencias relacionadas. Se realizará un plan específico para cada residuo prioritario, porque como vamos a ver, son residuos diferentes, que tienen características diferentes, y en los cuales, en estos planes, se le asignan metas de recuperación diferentes, y obviamente, algunos no llevan el mismo ritmo de recuperación que otros, y por eso son planes individuales. Entonces, las empresas que produzcan, importen o comercialicen algunos de los residuos prioritarios que vamos a ver, deben realizar alguna de las siguientes acciones. Establecer un programa de recuperación, reuso, reciclaje, aprovechamiento energético o cualquier medio de valorización de residuos derivados de consumo masivo en todo el territorio nacional. Participar en programas sectoriales de residuos para su gestión integral, elaborar productos o envases que por su característica de diseño sea fácil o sea posible realizarle alguna acción de valorización o reciclaje, eliminando, claro, la mayor cantidad de elementos en un producto para que se reduzca el residuo que éste genere. Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los sistemas de recolección y de gestión integral de residuos sólidos. Ahora tenemos como otro actor que entra a darle apoyo a las municipalidades para lograr esta gestión integral. Entonces, estos productos prioritarios que se enmarcaron en esta ley y que, ojo, pueden añadirse más productos por el Ministerio del Medio Ambiente, se definieron 7, pero pueden ser añadidos. ¿Por qué se definieron estos en especial? Porque son residuos emanados del consumo masivo, tienen un alto volumen o un significativo volumen de generación y tienen alguna dificultad para su tratamiento, disposición final y también para su comercialización, yo diría, para su mercado, porque hay algunos residuos que están en esa lista por eso. Entonces, los residuos prioritarios que están definidos en esta ley son los aceites lubricantes, las pilas y baterías, los plaguicidas, los neumáticos, los eléctricos y electrónicos y los envases y embalajes de todo tipo, incluyendo todos los plásticos, el foam, todos los plásticos. Entonces, si ustedes se fijan, podemos distinguir en este grupo productos cuyos residuos podemos observar que hay un poco aprovechamiento o valorización de los mismos en el país actualmente y por eso llevarlos a estos planes de responsabilidad extendida garantiza que estos residuos no estén llegando a disposición final, sino que se logren su fase de aprovechamiento. ¿Cómo los productores pueden realizar esta responsabilidad? O sea, ahora de repente, aunque bueno, no tan de repente, porque la ley tiene unos años cursando en nuestro Congreso, ¿cómo pueden ellos entrar a organizar y ahora poder recolectar todos los residuos de esos productos? Pueden hacerlo de forma individual o pueden hacerlo a través de un sistema colectivo, que es lo preferible, donde las empresas que ponen en el mercado un tipo de producto, un mismo tipo de producto, se unen en un sistema colectivo y hacen toda esa labor de recuperación, acopio y valorización del residuo. Aunque también pueden hacerlo de forma individual,
por ellos mismos o a través de gestores autorizados para estos fines. Pero lo más importante es que todo este sistema lo que garantice es que el residuo no llegue a disposición final, sino efectivamente llegue a unas fases de aprovechamiento. La ley también enmarca dentro de uno de sus títulos registros y autorizaciones. Entonces, los generadores de residuos de manejo especial y los residuos peligrosos deben registrarse de forma obligatoria ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué deben registrarse? Porque después de ese registro tienen que elaborar un plan de gestión integral de todos los residuos que generan. Entonces, hay muchas empresas ahora mismo tienen este registro de forma indirecta porque forma parte de sus planes de manejo en cuanto a su permiso. Pero con esto se va a lograr llevar una base de datos de todo lo que se genera en el país en cuanto a residuos y saber exactamente cuál es la meta para lograr esa gestión integral, una vez esté claro y transparentado toda esa generación que existe en el país. Entonces, también es importante que todas las personas jurídicas, todas las empresas que hagan un tratamiento o valorización, transporte, recolección, transferencia o disposición final de cualquier tipo de residuos, no solo de los peligrosos, de todos en este caso, deben contar con su correspondiente autorización. Porque esas empresas gestoras van a ser los responsables por la gestión de ese residuo una vez su generador se lo entregue. Y deben así asumir esa responsabilidad y entregarle para tales fines los certificados de que a partir de ese momento ya son responsabilidad. Y esto se transparenta muy claro en la ley por aquello de que el generador es responsable del residuo en toda su vida útil. Entonces, si lo dejamos solamente abierto así, los gestores no tienen esa responsabilidad y sí se la asigna claramente en la parte de registros y autorizaciones. En la ley tenemos luego un largo título que engloba lo que es la gestión integral de los residuos sólidos. La verdad es que la mayoría de artículos están distribuidos entre todas estas fases de la gestión integral. La gestión integral no es más que el conjunto de etapas que conlleva la gestión de un residuo desde su generación hasta su disposición final. Pero no solamente las etapas técnicas como barrido y limpieza de espacios públicos, separación en la fuente, almacenamiento, recolección y transporte, recolección que debe ser selectiva, porque hay una separación en la fuente, transferencia en los casos de que sea necesario, centros de acopio y valorización para aquellos residuos que vayan a valorización o tratamiento y disposición final para aquellos residuos que su destino o eliminación sea vía disposición final. También la gestión de residuos debe abarcar la remediación de sitios contaminados y aquí se refiere mucho a vertederos que han sido clausurados, entonces deben ser remediados ambientalmente. Pero también la gestión de residuos es muy importante, que abarca toda la parte de financiamiento de la gestión. O sea, no aunque recojamos el 100% de los residuos de un municipio, estamos haciendo una gestión excelente, pero la estás haciendo costo efectiva, estás incluyendo un sistema de tarifa, estás cobrando por los servicios, entonces todo eso forma parte de la gestión integral. Y también en la ley se han incluido los planes de manejo. Entonces todo esto forma la gestión integral. Está sumamente detallado. Aquí vamos a hacer como un zoom en 3 etapas. Por asuntos de tiempo, ¿verdad? Todos lo pueden buscar, pero miren, nos pareció muy interesante hablar de esta parte de la gestión, porque es la separación en la fuente. Porque la ley establece que hay una obligatoriedad de separar en la fuente todos los residuos sólidos urbanos. Escúchenlo bien, los urbanos, como dijo bien Dania, son los que se generan en nuestras casas, oficinas, instituciones, comercios. Entonces, la ley está mandando a los ayuntamientos a que progresivamente tienen que implementar sistemas de separación en la fuente. Ya no tenemos opción de lo hago porque quiero, algunas pocas un poco porcentaje de la población ya separa y lo lleva a puntos específicos donde puede llevar los residuos.
Ahora la verdad es que es una obligación. El generador debe entregar los residuos sólidos urbanos debidamente clasificados según el sistema de recolección se lo indique, en cuanto grupo se lo indique, y la separación de estos residuos debe ser claramente implementada de una manera progresiva. Ustedes saben que ahí entra mucho la parte de educación, que es otro de los artículos que engloba la ley. Tenemos que implementar estas cosas de forma progresiva, de forma gradual, pero debemos comenzar a hacerlo, porque para llegar a la meta debemos comenzar. Entonces, no es que la población en un mes va a estar separando, estas son acciones que toman tiempo y que merecen mucha dedicación a la parte educativa, pero es importante que la ley ya marca un inicio, un referente de que hay que comenzar a separar. Y precisamente esa separación en origen es la puerta a los procesos de valorización de residuos, tanto urbanos como de manejo especial. ¿Y por qué es la base? Porque es mucho más fácil llevar a un sistema de valorización unos residuos que están debidamente separados. Imaginémoslo en nuestra mente, es fácil. ¿Qué es más fácil de reciclar? Cartones que están bien separados en origen o cartones que han sido sacados de un vertedero y que ya están mojados, muchos se dañaron de grasa, se dañaron de comida. No es que sean imposibles de reciclar, puede que algunos se dañan, otros no, pero entonces involucran otros procesos, como por ejemplo el plástico. Hay que lavarlo más, hay que recurrir a químicos, o sea, es un proceso, la verdad, que es más fácil, que comienza más fácil cuando es separación en origen. Y como a mí me gusta verlo también, que el proceso de valorización comience con una separación en origen, involucra al consumidor directamente. Porque si yo me llevo los residuos, los separo en una planta, muchas veces el consumidor ni se entera de que esos residuos están siendo separados para su reciclaje o valorización. Y la verdad es que es importante que todos como consumidores estemos educados para hacer esta separación desde que generamos el residuo. Esta valorización abarca diferentes etapas de las etapas de la gestión que acabamos de ver, porque cuando yo estoy separando y acopiando, ya estoy valorizando todo el proceso que viene después de transporte, de preparar los residuos, de compactarlos, de triturarlos, de lavarlos. Todo eso ya está agregando un valor a los residuos. No es lo mismo vender botellas que botellas aplastadas, o botellas que botellas aplastadas y trituradas y lavadas. O sea, cada vez que yo añado un proceso a esta etapa de valorización, ya lo que me cuesta ese residuo en el mercado va subiendo de precio, o sea, tiene un valor mayor. Entonces es muy importante. Hay una parte también de lo que es la valorización que involucra lo que es aprovechar energéticamente esos residuos, y muchas veces ese proceso de aprovechamiento energético conlleva que debe tener una preparación anterior. En el coprocesamiento, de hecho, es un buen ejemplo. No todos los residuos yo los puedo llevar a coprocesamiento como están, sino que debo hacer un proceso anterior de quizás regular el tamaño de ese residuo, una humedad específica para ya después llevarlo al horno. Entonces, todos estos procesos que están acondicionando, haciendo la valorización o acondicionando el residuo para hacer esa valorización, se consideran etapa de valorización en la ley. Entonces, alguno de estos sitios que mencioné, esos centros de acopio que van a existir, que van a comenzar a existir, pueden ser fijos, pueden ser móviles. Las plantas de valorización, de cualquier tipo de valorización de residuos, que puede abarcar, como les dije, preparación, valorización material o valorización energética. Van a ser plantas que hagan un proceso térmico de residuos, un proceso biológico para hacer compost o biometanización, un proceso mecánico o químico para reciclar algún tipo de residuo. O sea, que todos este tipo de plantas se comiencen a generar. Y la verdad es que en nuestro país hay poca industria de valorización de residuos. Estamos aprovechando un porcentaje bajo de lo que generamos como país. Y es importante que estas plantas se promuevan. Y muy bien, Daniel explicó algunas características de los incentivos, pero es para que estas plantas se generen. Y al final estas plantas van a generar empleos, van a generar ahorro de divisas, van a generar muchísimos beneficios para el país. Pero lo más importante es que van a generar que se cierre un ciclo y se logre una economía circular de los residuos sólidos.
Entonces, vamos a seguir. Los planes de manejo. Lo de los planes, creo que les había mencionado que los generadores deben hacer los planes. Habíamos mencionado que son los de residuos peligrosos y de manejo especial. Aquí lo vamos a tratar por otra clasificación. Todos los que sean generadores de pequeños, lo que sean pequeños o grandes generadores, tienen que hacer su plan. Y igual, el plan puede ser individual o colectivo y va a depender de cómo el generador vaya a tratar ese plan. Yo puedo ser un gran generador de botellas de vidrio y lo quiero hacer individual, voy a hacer mi sistema de gestión individual, pues presento mi plan individual. Voy a unirme con otras empresas o marcas que trabajen con ese sistema de acopio, recolección y valorización, entonces voy a hacer un plan para presentarlo como un sistema colectivo, pero ya eso va a ser responsabilidad de esos generadores. Miren, la ley también trae un amplio esquema para financiar la gestión integral de los residuos. Algo que ha sido un tema, la verdad, en nuestro país, que ha dado o que no ha permitido implantar algunas soluciones. O sea, yo recuerdo hace años cómo se han diseñado vertederos controlados, cuando todavía no estábamos un poco en la lógica del aprovechamiento, todavía de disposición final, y todo estaba bien diseñado, se hacían estudios, y cuando venían, ¿cuánto cuesta? Cuesta $20 por tonelada, y ahí quedaba todo el plan y todo el diseño y quedaba todo. Porque simple y llanamente, actualmente, los municipios o no pagan nada por la disposición final o pagan muy poco. O sea, tenemos casos como en el vertedero de Duquesa, cuando el ayuntamiento que paga más es el ayuntamiento del distrito y paga unos $3 por tonelada. Entonces, ahí viene el tema de los ayuntamientos no generan los suficientes recursos para cubrir una gestión integral de los residuos sólidos. Porque esa gestión integral, como vimos, todas las etapas que abarcan, y hay que financiarlas para hacerlas de una manera correcta. Y entonces la ley por eso crea diferentes mecanismos para poder cubrir esa gestión integral, porque de nada nos sirve una ley que tenga todas las soluciones y que no nos plantee unas herramientas o unos instrumentos para lograr costear esas soluciones. Entonces, aquí es un esquema de cómo la ley pretende hacer todas esas acciones, de las cuales hemos hecho un resumen hoy. Primero, los ayuntamientos deben cobrar el servicio del manejo de residuos a la población. La ley hasta trae una forma de hacerlo, una fórmula de cálculo para esa tasa por servicio. Es un servicio como cualquier otro, y todos pagamos todos nuestros servicios, pero a veces no pagamos el servicio de aseo urbano a los ayuntamientos del país. Y lo que se diseñó en la ley fue un esquema de que esas tasas que paga la población cubran la gestión del residuo que hacen los ayuntamientos hasta recolección. Ya las partes de transferencia, disposición final y plantas de valorización van a venir por la contribución especial que va a llevar el dinero a un fideicomiso que explicó Dania, y de ahí se van a financiar estas etapas de la gestión. Hay otro mecanismo que también contribuirá claramente a la gestión o a minorar un poco, a hacer más eficientes los costos de la gestión, que es la responsabilidad como tal. Porque como mencionamos, la responsabilidad extendida del productor, comercializador o importador va a financiar toda la cadena logística de la recuperación de ese residuo. Entonces, imagínense de una recolección normal de un ayuntamiento actualmente, si le sacamos los envases y embalajes, las pilas, la batería, neumáticos, o sea, todo lo que vimos que son los residuos prioritarios, obviamente ya se va a hacer un poco más eficiente toda la gestión que ellos deben dar a todos los demás residuos. Estamos sacando residuos que ocupan peso, pero que también ocupan volumen, y entonces obviamente mi ruta de recolección va a ser más eficiente, mis sistemas de almacenamiento van a ser más eficientes, y los costos yo voy a minorarlos, porque todas las partes de la gestión de residuos usualmente se pagan por tonelada. Entonces, cuando yo saco tonelaje de esa gestión y ya va una planta y ya va un sistema de gestión que maneja una responsabilidad extendida, entonces esa parte se me hace más eficiente. Cuesta todavía, y para eso está el cobro del servicio.
Entonces, un poco al final de la ley hay unas disposiciones transitorias y nos dan una idea u orientación de en qué tiempo vamos a hacer todo esto. Esto cuesta, cuando Dania presentó los instrumentos de política, presentó un plan nacional, por ejemplo, la ley le da al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales un año para hacer ese plan nacional y luego le da a los ayuntamientos 24 meses para hacer sus planes municipales. Y es importante planificar, porque cuando tenemos algo planificado, ya tenemos claro las metas, los plazos, el presupuesto, o sea, sabemos para dónde vamos y cómo vamos a llegar a ello. Aquí les sacamos algunas de las disposiciones transitorias, por ejemplo, lo de la separación que estábamos mencionando. En un periodo de 12 meses, los ayuntamientos deben comenzar a hacer los planes de separación, o sea, ya deben comenzar a ir pensando cómo lo van a hacer. No es que deben separar el 100%, 12 meses, pero deben haber comenzado la separación y, como mencioné, ir haciéndola de manera progresiva. Lo importante de la ley en cuanto a disposición final es que pretende, o sea, da un mandato de que se deben clausurar todos los vertederos a cielo abierto en el país y convertirlos en vertederos controlados compartidos o regionales para poder disminuir la cantidad de vertederos a cielo abierto que tenemos como país y que causan graves daños tanto a la salud como al medio ambiente. Acabamos de tener hace unos meses el ejemplo del vertedero de Duquesa cuando se incendió, y eso es un problema muy común en vertederos a cielo abierto, porque estamos exponiendo, digamos, un gas altamente inflamable, que es el biogás, y estamos emitiendo también lixiviados que se infiltran al agua. O sea, los vertederos a cielo abierto tienen grandes riesgos, y la idea es que se cierren para que no sigan la parte de contaminación, y la ley, como ustedes vieron, trata la remediación de esos sitios que puedan ya estar contaminados. También es bueno mencionar que como mencioné en la gráfica, como el fideicomiso es que va a recibir los recursos de la contribución, específica, y otros recursos, otros como los derivados de las multas de la presente ley, también entran al fideicomiso. Este fideicomiso va a financiar las etapas o va a pagar esas tarifas de entrada o fee de entrada que son por tonelada a los disposición final, planta de valorización y estaciones de transferencia. Las empresas fabricantes de plástico incorporarán obligatoriamente un porcentaje de resina procedente de material reciclado en sus procesos de fabricación. Esto es muy importante porque ya las empresas deben ir, el plan claramente le va a ir marcando un plan, ir añadiendo un 5%, un 10%, y el plan le va marcando en cuántos años deben ir aumentando. Aquí ya a los 2 años necesitamos una realidad, pero para obtener esta resina reciclada, o la debemos reciclar aquí en el país, o debemos importar resinas recicladas. O sea que la verdad es que el norte está muy claro, y que es que se instale la industria y que produzca esa resina reciclada en nuestro país. Otras disposiciones transitorias es que las plantas de tratamiento y valorización, las estaciones de transferencia, todo lo que es valorización, que están operando actualmente, deben de solicitar su permiso. La ley le está dando un año para que vayan a solicitar el permiso. El registro, yo mencioné en uno de los artículos que los generadores deben registrarse, le está dando 6 meses para ese registro. ¿Qué hice? Terminamos ahí. Entonces, hay más disposiciones transitorias, básicamente, para muchos de los principios. Hemos ido mencionando algunas. Dania mencionó el régimen de incentivo de 5 años, pero básicamente la ley quiere ordenar. Entendemos que tiene unas metas claras de la jerarquía en la gestión de residuos, de que no es una ley que solamente está viendo como opción la disposición final, sino que claramente está estableciendo lo que es la valorización. Y es muy importante porque entendemos que sí será un punto de partida para una gran mejoría que como país vamos y necesitamos realizar en la gestión de nuestros residuos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marieli, por la brillante exposición. Nos queda bien claro sobre la gran oportunidad de negocio que representa esta ley para el sector industrial, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. También cuenta con mecanismos que indican reglas claras para la inversión, así como para la generación de fuentes de empleo y de divisas. Igualmente también resaltar aquí la importante responsabilidad que tiene el sector empresarial con el establecimiento de la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Bueno, pues sin más, en este momento damos paso al panel La Ley 225-20 y el desarrollo industrial, donde tendremos preguntas previamente generadas sobre el tema con el apoyo de nuestros panelistas invitados. Un saludo especial al señor Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial, quien se integra al panel junto a Marieli y a Dania. Iniciamos la primera pregunta y con esto damos paso a uno de nuestros panelistas para que dé respuesta de la misma. La primera pregunta que tenemos del panel es: ¿cuál es la incidencia de la ley en el desarrollo de la industria dominicana? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir y aprender tanto de personas tan conocedoras como Dania, como Marieli, como Ana Karina y María Alicia, que son unas verdaderas expertas en estos temas y que de una manera tan pertinente y apropiada nos han enseñado a todos nosotros en este webinar hoy. Antes de responder la pregunta, agradecerles tanto a ustedes por su participación y por aportar tanto en este webinar, y también agradecer a los 152 participantes que tenemos en el webinar desde el Ministerio de Industria y Comercio. Estamos muy contentos y muy comprometidos con ser un espacio y generar un lugar para que la ciudadanía y los industriales de la manufactura dominicana conozcan los diferentes temas que están en la agenda, y hemos empezado con este tema de la Ley General de Residuos, que es un tema fundamental, ya que la ley acaba de ser aprobada y que mucha gente quiere conocer sobre qué trata. Y eso que nos preguntabas, Ana, sobre la incidencia de la ley en la industria de manufactura y en el desarrollo de nuestro sector industrial, yo creo que es muchísimo. Como muy bien Dania y Marieli nos han comentado, esta ley establece de manera detallada y amplia un régimen jurídico sobre la gestión integral de los residuos. Establece un marco legal claro, definido, establece el marco en donde se van a desarrollar las políticas públicas y los programas que permitirán la implementación y aprovechamiento de la ley. Y eso, sin lugar a dudas, impacta mucho en la actividad industrial manufacturera. Gracias a esta ley se establecen reglas claras para la inversión. Se establece también la formalización de la gestión y de la industria del reciclaje y del manejo de residuos. Esta ley incide también positivamente en el sector industrial debido a ello, a las reglas que crea y a las oportunidades de negocio que genera a partir del establecimiento de una serie de disposiciones y de herramientas que se crean en la ley que van a permitir impulsar este sector. Y como tú decías hace unos momentos, Ana, tú misma, cuando hablabas de cambiar la mente de economía lineal a economía circular, yo creo que esta ley da paso a todo eso. Bien, en nuestra segunda pregunta, en cuanto a la industria de valorización de los residuos, ¿cuáles son los beneficios para el país? Bueno, mira, yo estaba incluso mencionando algunos durante la ponencia. Hay beneficios claros, obviamente. Cuando tú creas una industria, sea de procesamiento de residuos o cualquier industria, hay un componente primero de generación de empleos. Estamos hablando de que hay materias primas de que nosotros actualmente importamos y que la vamos a poder producir localmente. O sea, vamos a producir aquí materia prima secundaria, como esa resina que acabamos de ver que va a ser obligatoria incorporar en los envases. Cuando tú haces esa industria aquí, tú puedes obtener
o sea, tú puedes obtener un producto que actualmente debes importar, y ahora lo puedes obtener en el mercado local, hay un ahorro de divisas. Cuando utilizamos, cuando utilizamos esa industria de procesamiento y hay una cantidad de residuos que va a valorización, ahorramos espacio en vertederos, en los camiones de recolección, en lo demás. Tenemos beneficio directo en cambio climático. Se acaba de aprobar lo del MRV, por ejemplo, y vamos a tener una incidencia clara cada vez que podamos valorizar residuos, vamos a estar disminuyendo emisiones. Entonces, hay muchos aspectos. Hay otra de las partes que mencionaron, los recolectores informales se van a ver beneficiados también, porque algunos residuos de lo que actualmente ellos no recolectan, porque no tienen un mercado, porque no se procesa en el país, o porque pagan muy poco, cuando se comience a instalar una industria que le pueda comprar diferentes tipos de residuos, se van a beneficiar directamente. Todas las MIPYMES que trabajan con recolección, acopio de residuos sólidos también van a ser beneficiadas porque se le va a dar una certidumbre de compra de los productos que ellas recolectan o acopian como tal. Entonces hay una larga lista de beneficios. Hay otro beneficio importante que es la imagen, nuestra imagen como país. Ante los turistas, por ejemplo, estamos hablando de darle valor a un residuo. Ustedes no quieren ver una botellita por ahí, denle valor. Ustedes no quieren ver una lata, cualquier residuo. Cuando los residuos adquieren una cadena de valor, es más fácil poder recuperarlos. Entonces, hay muchos beneficios ligados a que se instale en el país esta industria de valorización. Excelente, gracias, Mariely. La tercera pregunta, la sostenibilidad empresarial, ¿cómo se beneficia de la ley? Bueno, sin lugar a dudas, la ley aporta un componente muy importante en el pensamiento del sector privado, y es la seguridad jurídica. Sabemos que venimos de un marco normativo sumamente disperso, leyes, reglamentos, normas, esfuerzos aislados para combatir el problema de los residuos, leyes también ya que han quedado, vamos a decir, fuera de vigencia o de actualidad. Y toda esa dispersión ha venido a ser cubierta por esta ley integral. Definitivamente la sostenibilidad empresarial es un componente que ya no es una moda, no puede ser una moda, precisamente porque cuando se gestiona la sostenibilidad sobre la base de la hipocresía, el consumidor se da cuenta, y también porque ya las leyes y la regulación de una u otra manera también están empujando a las empresas a adoptar acciones de sostenibilidad que sean tangibles y medibles. Yo pienso que esta ley es un marco que aporta seguridad jurídica y te aporta un camino a seguir donde los resultados pueden ser, vamos a decir, tangibles. Número uno, para el cumplimiento de la ley, y número dos, para llenar esas necesidades de aportar valor que tienen las empresas socialmente responsables, que no es solamente la generación de dinero, sino también que los mismos empleados, los mismos colaboradores se sientan parte de esas empresas que han asumido de manera legítima la sostenibilidad empresarial como una bandera. Pero vuelvo y repito, esto no es un tema de romanticismo. Todas las empresas que quieran desarrollar programas de sostenibilidad hoy día se están enfocando a que hayan indicadores medibles, a que esto se pueda traducir en acciones que puedan ser tangibles y palpables. Entonces yo creo que definitivamente esta ley, que queda muchísimo camino por recorrer, muchos puentes que cruzar. A mí se me olvidó mencionar lo relacionado con los reglamentos. La ley establece que el reglamento de aplicación debe ser publicado en un plazo de 6 meses a partir de la publicación de la ley, y los reglamentos técnicos a partir de 2 años como máximo a partir de la publicación de la ley. Lo que quiere decir que ahora es que viene lo bueno, como decimos los dominicanos. Hay que cruzar, caminar ahora un trayecto muy largo
de acompañamiento y de involucramiento para que estos reglamentos garanticen realmente parte de una aplicación efectiva en pro de la sostenibilidad como país y la sostenibilidad empresarial. Totalmente de acuerdo, Dania. Muchísimas gracias. Nuestra próxima pregunta. Sabemos que uno de los sectores más importantes de nuestra economía son las MIPYMES. ¿Cómo les impacta esta ley? Bueno, por ejemplo, nosotros entendemos que impacta positivamente, como hemos hablado a lo largo del webinar, esta ley formaliza la actividad. La gestión integral de residuos, el reuso, la reducción, la valorización, lo convierte en un negocio formal con reglas claras. Entonces yo creo que eso va a impactar y va a dar un impulso a la gestión y al desarrollo de esta actividad como un negocio de las MIPYMES. También lo que comentaban nuestras compañeras sobre el tema de los recolectores, los buzos, cómo se formaliza también esa actividad. Yo creo que hay una oportunidad. Definitivamente. Nuestra próxima pregunta, en cuanto a la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador, ¿cuáles son los pasos para su implementación? Primero, para su implementación, primero está lo del plan nacional. El ministerio debe hacer un plan nacional. Luego, los productores, comercializadores, importadores, dependiendo de esas directrices que le marque el plan nacional, deben hacer sus planes, que como dije, pueden ser individuales o colectivos, y comenzar ya a implementar después que hagan sus planes. Lo ideal es que hagan un sistema de gestión. Nosotros estamos viviendo una experiencia de que ya hemos hecho un sistema de gestión de botellas de PET a través de Nubi. Eso es un ejemplo de un sistema de gestión, pero la verdad es que el gran reto que tienen es hacer alianzas en productores del mismo tipo de residuos, de productos que hagan un mismo tipo de residuo, para entre todos poder hacer esos sistemas de gestión que logren recuperar esos residuos. Hasta ahora debe comenzar todas las acciones con ese plan nacional para luego de ellos hacer sus planes individuales y comenzar a ejecutarlos. Yo quería construir un poco más sobre la respuesta de Marieli, y es también orientado a que como país podemos aprovechar la implementación de los planes postconsumo en otras legislaciones que han sido sumamente exitosas. Porque aquí no estamos inventando el agua tibia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, para la industria farmacéutica se han establecido planes postconsumo con los puntos azules, donde el consumidor va y deposita todo lo relacionado con empaques vencidos, con envases utilizados. El sector cementero también ha tenido cierta experiencia ya con planes postconsumo en Colombia, en México. Lo que quiero decir es que ciertamente, aunque la ley trae unos productos que han sido previamente clasificados para que les alcance la responsabilidad extendida del productor, el Ministerio de Medio Ambiente podrá, a través de un reglamento, ampliar esa lista. Y nos tocará, y esto es quizás un consejo, como lo veo desde el sector privado, nosotros hacer nuestras industrias, hacer un reconocimiento de cuáles son los residuos que generamos y cómo podemos adelantarnos a que nos alcance la responsabilidad extendida del productor. Antes de que llegue la regulación, pues autorregularnos, como ha sido la iniciativa, por ejemplo, que ha mencionado Marieli respecto a las botellas plásticas. Y esto va a implicar conocer y hacer un levantamiento de cómo han funcionado los planes postconsumo en otras sociedades, para poder aprender y garantizar una implementación lo menos traumática posible. Excelente. Nuestra sexta y última pregunta. Ante la promulgación de esta ley, ¿cuáles son los principales desafíos para el Estado y para el sector privado? Bueno, Marieli, ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Hay muchos desafíos, lo mencionábamos, toda la parte de reglamentación es un desafío,
toda la parte de la implementación del fideicomiso, toda la parte regulatoria definitivamente es un desafío. Lo decía al principio, el desarrollo de capacidades también es un desafío. Hacer que esta ley alcance quizás los sectores menos favorecidos de nuestro país también es un desafío. No podemos tapar el sol con un dedo, quizás nosotros desde nuestras casas podemos empezar a clasificar, pero hay otros sectores que por sus condiciones, como viven, sus limitaciones, la clasificación pudiera ser complicada. Entonces, hay asimetrías dentro de nuestra misma sociedad que representan un desafío en la implementación de la ley, pero definitivamente, como yo digo, por algún lado tenemos que empezar. Y esos desafíos se irán sorteando con el tiempo hasta nosotros empezar a percibir una implementación favorable. Yo sé que las comparaciones son sumamente odiosas, pero quisiera poner el ejemplo de Polonia, respetando las asimetrías. Polonia empezó este esfuerzo en la década del 2000, sin ley, con una regulación muy básica. Y ahora puede mostrar indicadores sumamente positivos respecto a la gestión de los residuos. Y estamos hablando de que empezaron en el año 2000 con toda esta implementación. Yo sé que me dirán, hay diferencia cultural, de riqueza, no sé qué, es cierto. Pero también es cierto que nosotros, como les decía, podemos aprender de esas experiencias para adaptarlas a nuestras experiencias, las que puedan ser adaptables, y empezar a enrutarnos por el camino a solucionar este problema. De que tenemos desafíos y limitaciones, tenemos muchísimo, pero eso no debe ser obstáculo para nosotros empezar como país a preocuparnos por este tema. Bien, en este momento, ya por asunto de tiempo, muchísimas gracias, Dania. En este momento damos por concluido el panel. Si en adición a estas preguntas, nuestros participantes tienen alguna pregunta, pueden formularla vía chat. De hecho, ya tengo algunas, las cuales le voy a mencionar acá. ¿Cómo sabemos cuáles son los materiales de manejo especial versus urbanos? ¿Se deben crear planes para ambos? Ana, yo he estado hay una avalancha de preguntas. Yo he ido respondiendo, ya he respondido más de 10 ahí porque yo sé que no va a dar tiempo, pero bueno, a los que he podido les he podido ir respondiendo algunas cosas. Okay. Sí, los urbanos no llevan un plan, sí llevan planos de manejo especial y los peligrosos, eso es lo primero. Decía la otra, aparte del plan, que cuáles son. Ok, sí, de manera versus urbanos y se deben crear planes para ambos. ¿Cómo sabemos cuáles son los materiales de manejo especial? Los de manejo especial están definidos, son los de amplia generación, alto volumen de generación y que por sus características representan alguna dificultad de gestionarlos, y también todos los prioritarios, que fueron los que vimos en detalles, se consideran de manejo especial. Ok, por acá tenemos otra pregunta, no sé si ya la has respondido, es las empresas productoras que se acojan al régimen especial de responsabilidad extendida, ¿tendrán acceso a los fondos del fideicomiso? Sí, pero solamente si hacen un proceso de valorización, porque si no, no tienen acceso a los fondos del fideicomiso. El fideicomiso solo va a cubrir o a financiar labores de disposición final correcta, plantas, estaciones de transferencia de residuos o plantas de valorización. Si tú como productor te acoges a la REP y haces un proceso de valorización, es decir, instalas una planta que procese aquí, sí, por tonelada vas a tener acceso al fondo del fideicomiso si se demuestra que existe tal proceso de valorización. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Los residuos clasificados que pasan por un proceso de valoración, donde las empresas reprocesadoras pueden convertir este residuo en un nuevo producto, ¿serán entregados o vendidos a estas procesadoras? Yo respondí esa, sí. Se va a generar una materia prima secundaria. Le explicaba al participante que preguntó
que sí, que se van a vender, pero no es a entregar, es a vender. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo con los productores es una sustitución. En vez de comprar materia prima virgen, que está comprando actualmente, va a comprar materia prima secundaria y en el mercado local. Entonces, a un precio competitivo, entonces ellos van a tener acceso a esa materia prima y van a estar utilizando un porcentaje de residuo o materia prima secundaria porque ya va a estar convertido ese residuo. Ok, tenemos otra pregunta por acá. ¿La gestión es solo para residuos sólidos? ¿Qué pasa con los líquidos domésticos, grasas, residuos de cámaras sépticas? Ayúdame ahí, Dani. Bueno, los aceites están incluidos, los lubricantes sí caen dentro del alcance de la ley. Habría que verificar qué tratamiento se le va a dar a los demás residuos líquidos por reglamento conforme el Ministerio de Medio Ambiente. Pero la esencia de la ley básicamente apuntaba a los residuos sólidos. Sólidos, exacto. Bueno, no, aquí tengo dos preguntas más, no sé si fueron respondidas por ustedes o si estamos en tiempo todavía. Adelante, que tenemos una audiencia muy exquisita y muy curiosa. Ok. No contempla la ley una estandarización para los costos de recolección y transporte de RCU en el país. Tenemos ayuntamientos que pagan hasta $38 por tanto y otros que pagan 18 o 20. Importante, muy importante esta pregunta, porque de hecho sí está incluido. Lo que pasa es que esas son tarifas de entrada de un residuo, que dependen, obviamente, de un costo unitario. O sea, eso depende de un costo unitario, de un proceso, que no es igual ni es el mismo en Santo Domingo que en otro municipio, que en Dajabón, por ejemplo. No es el mismo costo, pero para que no haya toda esa discrepancia, la ley trae unas tarifas de referencia, que de hecho en el diagramita que yo presenté estaban las tarifas de referencia. La ley trae como unas tarifas de más o menos cómo es el costo por tonelada en una estación de transferencia y en un sitio de disposición final. Y esto va a ayudar a que la desviación estándar de lo que se paga en esa tarifa de entrada sea menos, porque si ya tú tienes una tarifa de entrada que creo que de 1.200 pesos en sitio de disposición final, que son como $90, ya quizás es más fácil explicar que no puede ser $2 y que no puede ser $100. Entonces, tenemos esto como una tarifa de referencia, pero la verdad es que hay que calcularlas en su justa dimensión para saber cuánto cuesta la operación y guiarnos por esa tarifa que, como su nombre lo dice, están ahí de referencia. Ok, tenemos sí, otra. Así es. Sí, ¿quieres agregar algo, Daniel? No, quería agregar que, bueno, en este largo recorrido, Marieli sabe, nosotros hemos hecho mucha revisión de práctica y legislación comparada. En su momento tuvimos una aproximación con un consultor que fue quien estructuró las tarifas para Bogotá, para la ciudad de Bogotá, relacionada con la recolección y la recogida. Y la verdad es que todo esto trae un andamiaje lógico, técnico, que también va a ser un desafío. Poder desplegar todos esos esfuerzos para que esas tarifas sean unas tarifas lógicas en base a los criterios que internacionalmente se han tomado en cuenta en otros países para poder estructurarlas. Bien. La próxima pregunta. ¿Cuándo inicia el desmonte del uso del plástico de un solo uso y hasta cuándo se tiene para prohibir el uso? Creo que yo puse el plazo, creo que era 12 meses. Ve haciendo otra que lo voy a buscar en la transitoria. Ok, la otra sería, ¿no contempla la ley una estandarización para los costos de recolección y transporte de RCU en el país? Sí, perdón, Ana, esa ya tú la habías hecho. Yo te puedo apoyar, Marieli, con la pregunta del plástico. Sí, es una transitoria, pero no me acuerdo. Es una transitoria. La ley establece una reducción del FOM, plásticos y botellas, una elaboración, obligatoriedad de desarrollar planes post-consumo en un plazo máximo de 60 meses
a partir de la publicación de la ley. Se debe crear un programa especial del FON, fundas y envases plásticos, que va a ser reglado. Y existe también la obligatoriedad de retornar los envases que contengan valor en un plazo máximo de 12 meses. Estas son disposiciones generales, les pido por favor que lo entiendan como tal. Evidentemente aquí está el reto de definir cómo todo esto se va a reglamentar para que estas disposiciones generales pues puedan ser efectivamente aplicadas. Marieli, no sé si querías agregar algo más respecto a eso. No, básicamente era para darle el plazo exacto. Me parece que es 12 meses, lo estaba buscando, no lo veo. Pero está en el artículo de disposición transitoria. 60 meses. No, perfecto. Ana, hace un momento hablabas con nosotros, nos hacía una pregunta sobre los desafíos. Brillantemente, por supuesto, respondida por nuestras expositoras de lujo. Para aportar a esa discusión, puedo un poco reflexionar con ustedes desde la perspectiva del sector público. Escuchando a nuestras expertas, nos damos cuenta del contenido y los compromisos que se asumieron en la ley. Así como fue difícil y largo el proceso de consensuar y aprobar la ley en el Congreso Nacional, así será un verdadero desafío, entiendo yo, su implementación, por las actividades tan importantes que hay que hacer. Ustedes han mencionado los planes que se deben de diseñar y elaborar a diferentes escalas en el Estado y luego las alcaldías y los plazos que tienen para ello. Hemos mencionado también el mecanismo, el régimen de incentivos fiscales especiales que tiene. Todo ese proceso va a conllevar también un proceso importante de consenso en la sociedad, en los diferentes actores para que se diseñe. Eso es un gran desafío para el Estado, la búsqueda y la obtención de ese consenso. Todos los planes, por ejemplo, de regulación, como han mencionado nuestras expositoras, es sumamente necesario normas de aplicación para aplicar e implementar de una manera más cabal y más exacta las disposiciones y directrices de la ley. Ese proceso de reglamentación también constituirá uno de los grandes desafíos para el aprovechamiento pleno de esta ley. El Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, es el actor en el sector público que jugará un rol principal como regulador y promotor de todo el contenido y las disposiciones que hay que hacer cumplir de la ley. Otros ministerios, como es el caso nuestro, el Ministerio de Industria y Comercio, tendremos el desafío de apoyar en el aprovechamiento de la ley, de que las empresas de la República Dominicana la conozcan, asimilen la economía circular, la gestión integral de residuos, el reuso, el reciclaje como un negocio. Es nuestra tarea promover esa formalización, la aplicación del marco legal y promover y diseñar políticas públicas, herramientas, instrumentos que motiven y estimulen a las empresas a invertir y a entrar a este mundo. Yo creo que cada uno de nosotros en el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente como regulador, el Ministerio de Hacienda como el ente rector de todo el tema de los incentivos fiscales, los ayuntamientos jugarán su rol y el Ministerio de Industria y Comercio tendrá ese rol de armar programas y proyectos que faciliten y estimulen la inversión. Así que, sin lugar a dudas, será un gran reto, pero yo concuerdo con Marielis y con Tania cuando ellas establecen que si bien es un reto, es una gran oportunidad y debemos de tener el compromiso como país, todos los actores, de implementar esta ley, de cambiar la cultura y de abrazar todo lo que la economía circular y el mundo de los residuos tiene. Excelente, muchísimas gracias, viceministro. Bueno, si tienen alguna otra pregunta por responder, creo que ya las que tenía aquí anotadas ya están respondidas. Marieli, ¿tienes otras preguntas? No, Ana, he ido respondiendo y seguiré aquí a ver las que podamos. Ok. Ya, entonces entiendo que estamos. Bueno, pues yo creo que ya en aras del tiempo, pues podemos dar las palabras de cierre de la actividad.
Bueno, pues, sin antes agradecer en nombre del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, de Corred y la Asociación de Industria de la República Dominicana, nuevamente agradecerles a todos su participación, igualmente agradecer a nuestros panelistas por haber compartido con nosotros en esta importante actividad. Asimismo, les invito a estar atentos a los próximos webinars que serán publicados en las redes del Ministerio. Muchas gracias a todos por participar y feliz resto de la tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. ¿Me oyes? ¿Hay alguien? ¿Estamos solos o no? No soy otro. Sí, escucho.